Es importante iniciar con que esas dos tierras pakistaníes fueron separadas por la colonización de Inglaterra, pero se situaron en diferentes lugares debido a que una correspondía a la religión hindú y la otra a la religión musulmana porque quisieron evitar pues algún percance frente a las dos. Es por esto que se denominaron y dividieron en razón a su raza. Para el año 1947, Pakistán Oriental constituía como centro de gobierno a Pakistán Occidental, adoptando así la ley musulmana. El vasto territorio de la India que podemos ver actuaba como separador de los dos estados pakistaníes, imposibilitando así la cooperación e integración regional. Además, existían las diferencias religiosas ya mencionadas y problemas frente a la autonomía territorial. Es importante resaltar que para entonces transcurre la Guerra Fría, lo cual fue un factor que afectó las relaciones de la región. Pakistán declaró su independencia durante el colonialismo británico que se produjo en el ocaso del poder musulmán y el ascenso de la clase media india. En octubre de 1906, los líderes musulmanes se reunieron con el virrey, representante de Inglaterra, y exigieron una reforma del sistema electoral con un régimen separado para los musulmanes. También fundaron en Dhaka la Liga Musulmana Pan-India para defender sus intereses y derechos políticos. Inglaterra concedió la reforma en 1909 con la ley del gobierno de India que reconocía a la Liga Musulmana como representante de los indios musulmanes. Durante la década de 1930, creció entre los musulmanes la conciencia de una identidad común y la necesidad de un territorio propio encabezada por Mohammed Ali Jinnah. La Liga Musulmana Pan-India continuó su campaña por Pakistán, un territorio aparte dentro de la India británica. La relación hindú-musulmana se tensó tras las protestas en distintas partes del país. Esa situación convenció a los líderes del Congreso Nacional de la India, que representaba principalmente a los nacionalistas, de aceptar la creación de Pakistán. El 3 de junio de 1947, después de la retirada británica de India, se anunció un plan de separación y tanto la Liga Musulmana como el Congreso lo aceptaron. El 14 de agosto del mismo año nació el nuevo Estado de Pakistán, que comprendía Punjab Oriental, Sindh, Baluchistán, la provincia fronteriza nororiental y Bengala Oriental, rodeando por el noreste y el noreste a India. Entre 1948 y 1949, Pakistán se anexó un tercio del territorio de la provincia india de Cachemira. El territorio de mayoría musulmana se había unido a India en 1947 a cambio de apoyo militar contra tribus pakistaníes. Pakistán ingresó a la Organización del Tratado del Sudeste Asiático en 1954 y a la Organización del Tratado Central en 1955, dos poderosas alianzas militares dirigidas por Estados Unidos, de las que se retiró posteriormente, aunque manteniendo los vínculos con Washington. Hasta 1947, Bangladesh formó parte de la India británica. Tras la independencia del subcontinente, el territorio que hoy conocemos como Bangladesh formó parte de Pakistán con el nombre de Pakistán Oriental. La razón de su unión con Pakistán, país situado a casi 2.000 kilómetros de distancia y sin territorio común de contacto, fue únicamente religiosa. La Comisión Radcliffe, dependiente del gobierno británico, optó por agrupar a los territorios con mayoría musulmana en un mismo país, Pakistán, independientemente de sus diferencias culturales. El 26 de marzo de 1971, Sheikh Mujibur Rahman, líder de la Liga Awami, declara la independencia de Bangladesh,
debido a que a pesar de ser un territorio musulmán, era étnicamente distinto a Pakistán del occidente y no querían una lengua unificada. Se dio tras una breve pero sangrienta guerra junto a la India contra Pakistán. Al año siguiente se redacta la Constitución que reconoce a Bangladesh como una república liberal y democrática, aunque bajo una importante influencia socialista. Guerras encaminadas a la independencia. A razón del conflicto político que existía entre Pakistán del Oriente con Pakistán del Occidente, se inició la Operación Foco. Esta se convirtió en la Guerra de Liberación Bangladesh, que duró desde el 26 de marzo hasta el 16 de diciembre de 1971. Pero esta Guerra de Liberación Bangladesh fue dividida por dos periodos. El primer periodo va encaminado entre los meses de marzo a junio. Esto es cuando empieza la guerra. Prácticamente se realizan la creación de pequeños grupos ideológicos al interior de cada estado. Por un lado, en el oriente se encontraba la guerrilla de liberación, que estaba conformada en su mayoría por estudiantes y miembros del grupo Mukti Bahini. Y por el otro lado, en el occidente, nos encontrábamos con los seguidores de la Liga de las Naciones. Al principio no se esperaba que la resistencia se prolongara, ya que ésta no tenía una buena organización y también tendía a ser espontánea. Sin embargo, cuando el ejército pakistaní reprimió a la población, la resistencia creció, ya que los pequeños grupos que se encontraban en el oriente se fueron fusionando lentamente hacia el grupo Mukti Bahini, además de que la India empezó a reforzar el armamento de este grupo con suministros. Por su parte, en Pakistán, respondió con un vuelo aéreo con 2 divisiones de infantería y reorganizó sus fuerzas. Además que nacieron pequeños grupos que también apoyaban hacia los pakistaníes de Occidente, que eran en su mayoría miembros de las ligas musulmanas y grupos islamistas. Estas personas se oponían a la independencia del Estado de Pakistán del Oriente. Otro dato importante es que del 25 al 26 de marzo de 1971, el gobierno de Yahya Khan puso en marcha la Operación Foco. Esta iba contra la Liga Awami. ¿Y en qué consistía? Prácticamente era utilizar la fuerza militar, o sea, estamos hablando de miles de soldados, para tratar de reprimir al Ejército de Liberación de Bangladesh. Esto trajo como consecuencia la huida de aproximadamente 10 millones de bangladeshes hacia la India. El segundo periodo fue encaminado entre junio a septiembre. Empieza cuando el 11 de junio se establece el comando de las fuerzas de Bangladesh con el coronel Mac Osmani como comandante en jefe con el rango de ministro de gabinete. Además estaba el coronel Abdur Ran como jefe de Estado Mayor, el capitán del grupo Ad Kagder como jefe de Estado Mayor adjunto y el mayor Ar Chowdhury como jefe adjunto del personal. El general Osmani tenía diferencias de opinión con los líderes indios, ya que los líderes indios inicialmente imaginaron a las fuerzas bengalíes entrenarse en una pequeña élite guerrillera de aproximadamente 8.000 miembros. Sin embargo, el general Osmani decidió que las fuerzas convencionales bengalíes ocuparan el área de alojamiento dentro de Bangladesh y luego el gobierno de Bangladesh solicitaría el reconocimiento e intervención diplomática internacional. ¿Y en qué consistía prácticamente esta operación que había planeado el general Osmani? Consistía en enviar un número máximo de guerrillas dentro del territorio de Bangladesh lo antes posible con los siguientes objetivos. Primero, aumentar bajas pakistaníes a través de incursiones y emboscadas, paralizar la actividad económica golpeando centrales eléctricas, líneas ferroviarias, depósitos de almacenamiento y redes de comunicación, destruir la movilidad del ejército de Pakistán mediante la voladura de puentes, alcantarillas, depósitos de combustibles, trenes y embarcaciones fluviales. El objetivo prácticamente era que los pakistaníes se diseminaran sus fuerzas.
para que así hubiera un ataque por parte de la población de Bangladesh. Entonces, la población o la guerrilla de Bangladesh se dividió en 11 sectores en julio, cada uno con un comandante elegido de oficial. Dice, además de que, digamos, este pequeño grupo de personas, esta guerrilla, fue entrenada en campos que eran situados en zona fronteriza con la India. Además de eso, se colocaron 3 brigadas que consistían en 8 batallones de infantería y 3 de artillería que se colocaron en acción entre julio y septiembre. Esto tenía como resultado la operación Jackpot, en la cual se empezaron a enviar 2.000 a 5.000 guerrilleros a través de toda la frontera para que cumplieran con los objetivos que anteriormente nombramos. Estas operaciones de la guerrilla, aunque disminuyeron en la fase de entrenamiento, se recuperaron después del mes de agosto. Y fue así como empezaron a cumplir los pequeños objetivos y lograron alcanzar objetivos mayores, tanto económicos como militares, hasta llegar hasta la capital, hasta la capital, que era Dhaka en ese momento, y tomando la ciudad de Dhaka y encaminándose como Bangladesh, un estado independiente, a Pakistán. Bien, para saber si en este caso se cumplen los requisitos del statehood, debemos remitirnos al artículo 1 de la Convención de Montevideo, el cual dice que el Estado, como persona del derecho internacional, debe reunir los siguientes elementos constitutivos. El primero de ellos se refiere a una población permanente, el segundo a un territorio definido, el tercero a un gobierno y el cuarto una capacidad para establecer relaciones con otros estados. Sin embargo, se puede decir que muchos pueblos y naciones que pretenden ser reconocidos como estados por la comunidad internacional no lo logran porque no tienen el requisito más importante, el cual es el reconocimiento de los demás estados, sin tener que invocar el principio de la autodeterminación de los pueblos. Es en este punto donde el reconocimiento que le hacen los otros estados juega un papel primordial, ya que este es el nuevo acto por el cual uno o varios estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro estado existente. Entonces, sin ese punto, sin el reconocimiento de los estados, este nuevo estado no va a poder mantenerse por sí mismo, dado que va a necesitar un apoyo mínimo de carácter político y jurídico de los otros estados. El reconocimiento también está ligado con las relaciones económicas y políticas y diplomáticas entre los estados partes de la comunidad internacional. Es importante resaltar que para cierto sector de la doctrina, el reconocimiento de un Estado tiene un carácter político, lo que significa que tiende a ser discrecional, dado que pues el derecho internacional no va a obligar a reconocer a un nuevo Estado, incluso si cumple con los demás requisitos ya mencionados. Otros autores dicen que si simplemente se dan el cumplimiento de los requisitos, así no tenga un reconocimiento, ya debería ser objeto de capacidad jurídica y por lo tanto de reconocimiento por parte de los demás estados. Entonces, para esos autores, el derecho internacional tendría que imponer la obligación de reconocer a este estado nuevo si cumple con los demás requisitos. Debido a esta discusión entre el carácter político y jurídico, se han desarrollado dos teorías. La primera es la teoría declarativa. Ahora resulta conveniente hablar sobre el tipo de reconocimiento que se dio en cada uno de los países objeto de esta exposición.
Para comenzar, vale la pena hacer un recuento histórico para entender el caso de Pakistán. En el año de 1947 se crean los dominios de India y Pakistán, que adquieren su independencia dentro de la Commonwealth. Cuando Inglaterra se plantea el problema de la independencia de estos pueblos, tropieza con el inconveniente de la existencia de dos razas distintas, la hindú y la musulmana. La corona sabía que la convivencia de estas dos razas sería bastante difícil y opta por crear dos estados distintos, de acuerdo con la raza que predominase más en cada uno de ellos. Así en la India y el Pakistán, la ley de independencia del 18 de julio de 1947. Por eso, consideramos que la teoría que se aplica para el caso de Pakistán es la teoría declarativa, que dice que un Estado adquiere su independencia cuando cumple con los requisitos o con los elementos del statehood que están plasmados en el artículo 1 de la Convención de Montevideo. Esto lo afirmamos en el sentido de que fue por medio de esa ley, por medio de la ley antes mencionada, donde se le entregaron o otorgaron los elementos a Pakistán. La población, se delimitó el tema poblacional, el territorio, se le asignó un gobierno y se le dio capacidad ante la comunidad internacional para establecer relaciones con los demás estados. Pero todo se dio por medio de esta ley. Para el caso de Bangladesh, nos atrevemos a decir que se trata de la teoría constitutiva, en donde los estados pasan a existir desde el punto de vista jurídico como consecuencia del reconocimiento que le dan otros estados. Entonces, en el caso de Bangladesh, es la India la que interviene en la guerra civil que estaba atravesando Pakistán Oriental y Pakistán Occidental, y le otorga un reconocimiento a Bangladesh, luego de que Rahman, líder de la Liga Awami, declarase la independencia de la República Popular de Bangladesh. Detrás de ese reconocimiento que hace la India, se viene una cadena de reconocimientos por parte de la comunidad internacional con el fin de que cesara la guerra y la violencia en el territorio de Pakistán. En esos países se encuentran Alemania Oriental, Bulgaria, Mongolia, Polonia, Birmania, Finlandia, Dinamarca y Barbados, entre otros países. Bien, para saber si en este caso se cumplen los requisitos del statehood, debemos remitirnos al artículo 1 de la Convención de Montevideo, el cual dice que el Estado, como persona del derecho internacional, debe reunir los siguientes elementos constitutivos. El primero de ellos se refiere a una población permanente, el segundo a un territorio definido, el tercero a un gobierno y el cuarto una capacidad para establecer relaciones con otros estados. Sin embargo, se puede decir que muchos pueblos y naciones que pretenden ser reconocidos como estados por la comunidad internacional no lo logran porque no tienen el requisito más importante, el cual es el reconocimiento de los demás estados, sin tener que invocar el principio de la autodeterminación de los pueblos. Es en este punto donde el reconocimiento que le hacen los otros estados juega un papel primordial, ya que este es el nuevo acto por el cual uno o varios estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro estado existente. Entonces, sin ese punto, sin el reconocimiento de los estados,
este nuevo Estado no va a poder mantenerse por sí mismo, dado que va a necesitar un apoyo mínimo de carácter político y jurídico de los otros Estados. El reconocimiento también está ligado con las relaciones económicas y políticas y diplomáticas entre los Estados partes de la comunidad internacional. Es importante resaltar que para cierto sector de la doctrina, el reconocimiento de un Estado tiene un carácter político, lo que significa que tiende a ser discrecional, dado que pues el derecho internacional no va a obligar a reconocer a un nuevo Estado, incluso si cumple con los demás requisitos ya mencionados. Otros autores dicen que si simplemente se dan el cumplimiento de los requisitos, así no tenga un reconocimiento, ya debería ser objeto de capacidad jurídica y por lo tanto de reconocimiento por parte de los demás estados. Entonces, para esos autores, el derecho internacional tendría que imponer la obligación de reconocer a este estado nuevo si cumple con los demás requisitos. Debido a esta discusión entre carácter político y jurídico, se han desarrollado dos teorías. La primera es la teoría declarativa,